Me llamaron, carga, y se negaron a cuidar a mis gemelos mientras yo estaba en cirugía de emergencia, todo por un concierto de Elton John con mi hermana. Desde la cama del hospital, contraté a una niñera, corté todo lazo familiar y retiré mi apoyo financiero. 2 semanas después, aparecieron. La voz de mi madre resonó con una furia helada por la habitación del hospital: ni se te ocurra pedirnos que cancelemos nuestros planes otra vez. Llevamos meses con estas entradas de Elton John. Yo estaba allí, aturdida, aferrando el teléfono con manos temblorosas. Era Nochebuena en el centro médico de Las Vegas. Solo estábamos yo, mis mellizos de 2 años, Ethan y Emily, jugando tranquilamente en un rincón, y una enfermera amable, Valerie, revisando mis signos vitales. El dolor en mi abdomen era insoportable, como si alguien retorciera un cuchillo en mi interior, pero la indiferencia en el rostro de mi madre, a través de la videollamada, dolía aún más. Me llamo Natasha Wilson, tengo 33 años, y desde que tengo memoria, siempre fui la idea de último momento, en mi propia familia. Mi hermana menor, Jessica, la niña de oro, no podía hacer nada mal a los ojos de mis padres. Mientras tanto, yo no podía conseguir que cuidaran a sus únicos nietos mientras me sometía a una cirugía de emergencia por complicaciones relacionadas con la muerte de mi esposo 6 meses atrás. Los médicos habían encontrado una hemorragia interna que requería atención inmediata, pero a mis padres solo les importaban sus entradas para el concierto y celebrar la Nochebuena con Jessica. Cuando finalmente les pedí ayuda, habiendo agotado todas las demás opciones, la respuesta de mi padre me desgarró el alma, hiriendo más que cualquier bisturí: te estás convirtiendo en una verdadera molestia y una carga, Natasha. Estamos jubilados, merecemos disfrutar de nuestras vidas sin tus constantes problemas. Había estado apoyando financieramente a mis padres desde que se jubilaron anticipadamente hace 3 años. Cada mes, sin falta, les enviaba $2.500 para ayudar con su hipoteca y gastos. Incluso después de la muerte de James, lo hice por amor y por deber, creyendo que la familia debía apoyarse mutuamente. ¡Qué ingenua fui! Mientras mis lágrimas caían en silencio sobre la manta del hospital, Valerie apretó suavemente mi hombro. Mi amiga Olivia es una niñera profesional especializada en trauma infantil. Déjame llamarla por ti, ofreció, su bondad contrastando fuertemente con la insensibilidad de mis padres. Los mellizos aún eran demasiado pequeños para entender lo que estaba pasando. Ya habían perdido a su padre en un accidente automovilístico, ahora podrían perderme a mí también si la cirugía salía mal. La idea me aterraba, pero no tanto como dejarlos con personas que los veían como una carga. En ese instante, con el dolor recorriendo mi cuerpo y la decepción aplastando mi corazón, tomé una decisión. Sí, por favor, llámala, le dije a Valerie, y con esas palabras, comencé a cortar los lazos tóxicos con las personas que me habían criado pero que nunca me habían amado de verdad. Al colgar el teléfono, una marea de recuerdos me inundó. Mi infancia estuvo llena de momentos en los que fui ignorada, mientras Jessica acaparaba toda la atención. Cuando me gradué de la universidad con honores, mis padres apenas lo reconocieron porque Jessica había sido elegida para un anuncio local ese mismo fin de semana. Cuando me casé con James, se quejaron de que el lugar de la boda estaba demasiado lejos de su casa. Incluso cuando nacieron los mellizos, los visitaron solo una vez, alegando que los bebés eran demasiado ruidosos para su gusto. James había sido mi pilar en todo esto. Él entendía el dolor de la decepción familiar, habiendo estado distanciado de su propio padre durante años. Crearemos nuestra propia familia, solía decir, una que sepa amar. Y lo hicimos, construyendo un hogar cálido lleno de risas y aceptación. Pero hace 6 meses, un conductor ebrio me lo arrebató, dejándome criando a nuestros hijos sola, mientras luchaba contra la depresión y el duelo. A pesar de mi pérdida, seguí apoyando a mis padres. Incluso aumenté la cantidad mensual cuando mencionaron que luchaban contra la inflación. Quería ser mejor que ellos, demostrar que la familia debía apoyarse mutuamente sin importar qué. La ironía era aplastante: aquí estaba, sangrando internamente, posiblemente muriendo, y ellos no podían perderse un concierto para cuidar a mis hijos. Valerie regresó con la noticia de que su amiga Olivia llegaría en 1 hora. Es increíble con los niños, me aseguró Valerie. Trabajaba con víctimas de trauma en el hospital infantil antes de convertirse en niñera privada. ¿Cuánto costará esto?, pregunté, la preocupación asomando en mi voz. Las facturas médicas ya se estaban acumulando, ya que la cobertura del seguro de James tenía limitaciones. No te preocupes por eso ahora, dijo Valerie. Concéntrate en prepararte para la cirugía. Pero yo sí estaba preocupada.
Pensé en los $2.500 que tenía programado transferir a mis padres la semana siguiente, dinero que ahora podría ayudar a pagar el cuidado de los niños. La idea encendió algo dentro de mí, una chispa de autopreservación que había creído perdida años atrás. Cuando llegó Olivia, era todo lo que Valeria había prometido, amable, profesional y conectó de inmediato con los mellizos. Mientras el personal del hospital me preparaba para la cirugía, tomé una decisión. ¿Podrías traerme mi teléfono una vez más?, le pregunté a Valerie. Con manos temblorosas, envié 2 mensajes. El primero fue a mi banco, cancelando todas las transferencias automáticas futuras a la cuenta de mis padres. El segundo fue a mis padres, ya no les proporcionaré apoyo financiero. Mis hijos y yo merecemos algo mejor que ser sus ideas de último momento. No me contacten de nuevo. Mientras me llevaban al quirófano, sentí algo inesperado a través del dolor y el miedo: libertad. La cirugía fue un éxito, aunque me dejó más débil de lo esperado. Pasé 5 días en el hospital, entrando y saliendo de la conciencia, agradecida por Olivia, quien se había superado al quedarse con los mellizos en mi habitación del hospital durante el día y llevarlos a mi apartamento por la noche. Durante uno de mis momentos más lúcidos, noté mi teléfono parpadeando con notificaciones, 27 llamadas perdidas y numerosos mensajes de texto de mis padres y Jessica. La mayoría de los mensajes seguían un patrón predecible: confusión, luego ira, luego súplicas desesperadas sobre el pago de su hipoteca. Ni una sola vez preguntaron cómo había ido mi cirugía o si los mellizos estaban bien. El último mensaje de mi padre fue particularmente revelador: no puedes simplemente cortarnos así. Hemos planeado un crucero el próximo mes y los boletos no son reembolsables. Los mensajes de mi hermana eran diferentes. Parecía genuinamente confundida. Mamá y papá me dijeron que solo te estabas haciendo un procedimiento menor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están tan histéricos por el dinero? Caí en la cuenta de que mis padres le habían mentido a Jessica sobre la gravedad de mi situación para justificar su elección del concierto sobre sus nietos. Decidí decirle la verdad, enviándole la historia completa mientras aún estaba aturdida por la medicación. Su respuesta llegó rápidamente: Dios mío, Natasha. No tenía ni idea de que era una cirugía de emergencia. Me dijeron que solo estaba siendo dramática por un chequeo de rutina. Habría cuidado a los mellizos si lo hubiera sabido. Lo siento mucho. Le creí. Jessica no era cruel. Simplemente había sido criada en un ambiente donde se le enseñó que sus necesidades eran lo primero. Quizás esta revelación la ayudaría a ver a nuestros padres por quienes realmente eran. Para cuando me dieron el alta, había tomado varias decisiones. Primero, contraté a Olivia a tiempo parcial para que me ayudara con los mellizos durante mi recuperación. Segundo, contacté a un abogado para redactar un testamento designando a un amigo de confianza como tutor de los mellizos si algo me sucedía, ciertamente no a mis padres. Tercero, bloqueé los números de mis padres, permitiendo a Jessica solo un contacto limitado mientras evaluaba su sinceridad. Las implicaciones financieras de mi decisión fueron considerables. El pago mensual de $2.500 que había estado haciendo a mis padres representaba casi un tercio de mis ingresos como diseñadora gráfica. Sin esa carga, de hecho podía permitirme un cuidado infantil adecuado y quizás incluso comenzar a reconstruir el fondo de emergencia que se había agotado después de la muerte de James. Esa noche, mientras yacía en mi propia cama con los mellizos durmiendo en su habitación al otro lado del pasillo, sentí una mezcla compleja de emociones. Había culpa, el sentimiento arraigado de que de alguna manera estaba mal por ponerme a mí misma y a mis hijos primero. Había miedo por manejar la recuperación mientras cuidaba a 2 niños pequeños. Pero también había una sensación de autorrespeto poco familiar que se afianzaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jessica: acabo de tener una gran pelea con mamá y papá por cómo te trataron. Me quedaré en un hotel esta noche. ¿Podemos hablar mañana? Quizás no estaba completamente sola después de todo. 2 semanas después de mi cirugía, lentamente recuperaba mis fuerzas. El lugar de la incisión aún me dolía cuando me movía demasiado rápido, pero me las arreglaba mejor cada día. Olivia había sido un regalo del cielo, llegando cada mañana para ayudar con los mellizos mientras yo trabajaba desde casa. Mis clientes de diseño gráfico habían sido sorprendentemente comprensivos con mi disponibilidad limitada, y agradecí el trabajo remoto que me permitía permanecer cerca de mis hijos. Jessica me había visitado 2 veces, trayendo comidas saludables y pasando tiempo con los mellizos. Nuestras conversaciones fueron cautelosas al principio, pero finalmente ella se abrió sobre sus propias experiencias con nuestros padres. Siempre hicieron que pareciera que tú elegías distanciarte de la familia,
admitió una tarde mientras veíamos jugar a los mellizos. Nunca me di cuenta de que ellos te estaban apartando. Empezaba a ver una nueva faceta de mi hermana, una que había estado oculta bajo años de manipulación de nuestros padres. Aunque todavía no estaba lista para confiar plenamente en ella, apreciaba sus esfuerzos. Entonces se oyó el golpe en la puerta que, en el fondo, había estado esperando. Por la mirilla, vi a mis padres en el pasillo. Mi madre aferraba nerviosamente su bolso de diseñador, mientras mi padre estaba de brazos cruzados, con la impaciencia familiar grabada en su rostro. Dudé, con el corazón latiéndome, antes de abrir la puerta lo suficiente para hablar a través del resquicio. ¿Qué quieren?, pregunté, con la voz más firme de lo que esperaba. Natasha, cariño, hemos estado tan preocupados, comenzó mi madre, y su tono azucarado de inmediato puso mis defensas en alerta. No has contestado nuestras llamadas y necesitábamos asegurarnos de que tú y los mellizos estuvieran bien. Estamos bien, respondí secamente. Ahora, si eso es todo. No es todo, interrumpió mi padre, empujando ligeramente la puerta. Necesitamos hablar de esta ridícula situación financiera. El banco llamó por el pago de nuestra hipoteca y tuvimos que usar nuestros ahorros para el crucero para cubrirlo. La desfachatez era asombrosa. Ni una pregunta sobre mi recuperación, ni preocupación por sus nietos, solo demandas de dinero. Les dije que cortaría los lazos financieros, dije. Lo dije en serio. Pero, querida, suplicó mi madre, con la voz elevándose de tono. Hemos llegado a depender de ese dinero. Tu padre y yo ajustamos nuestro estilo de vida basándonos en tu compromiso de ayudarnos. ¿Mi compromiso?, repetí incrédula. He estado enviando dinero por culpa y obligación mientras ustedes ni siquiera pudieron cuidar a sus nietos durante mi cirugía de emergencia. El rostro de mi padre se oscureció. Eso no es justo, Natasha. Teníamos planes. Planes más importantes que la seguridad de mis hijos, más importantes que mi vida, respondí, con la ira en ascenso. ¿Saben lo que dijo el médico? Que había la posibilidad de que no sobreviviera a esa cirugía. ¿Se molestaron siquiera en preguntar? Su silencio fue respuesta suficiente. Cometimos un error, susurró mi madre dramáticamente. ¿De verdad vas a castigarnos así? Esto no es un castigo, mamá, es una consecuencia, dije, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. He pasado toda mi vida buscando su aprobación y apoyo, y en mi momento de mayor necesidad, eligieron unas entradas de Elton John en lugar de ayudarme. Somos tus padres, interrumpió mi padre, su tono cambiando para exigir respeto. Y yo también soy madre, le conté. Nunca trataría a Ethan y Emily de la forma en que me han tratado a mí. Nunca. Justo entonces, Emily entró tambaleándose, aferrando su jirafa de peluche. Mi madre cambió de táctica al instante. Ahí está mi precioso bebé, arrulló, agachándose. La abuela trajo regalos. Emily, desconfiada ante esos extraños familiares, retrocedió y me miró con incertidumbre en sus ojos. Creo que deberían irse, dije en voz baja. Cuando esté lista para hablar, si alguna vez lo estoy, me comunicaré con ustedes. Pero el dinero, comenzó mi padre. Ya no es su preocupación, terminé, cerrando suavemente la puerta. A la mañana siguiente, mis padres regresaron con refuerzos, mi tía Patty, la hermana de mi madre, que siempre se había posicionado como la pacificadora de la familia. Natasha, cariño, seamos razonables, suplicó tía Patty desde fuera de mi puerta, la cual no había abierto. Tus padres están luchando sin tu ayuda. Se manejaron financieramente durante décadas antes de que yo empezara a ayudarlos, respondí a través de la puerta. Eligieron la jubilación anticipada sabiendo que sus ahorros no eran adecuados. La voz de mi madre irrumpió, tomamos esas decisiones porque prometiste ayudarnos. Tuvimos que cancelar nuestro crucero y ahora podríamos perder la casa. Sus intentos de manipulación eran tan transparentes ahora que había salido de la niebla de culpa con la que me habían envuelto durante años. ¿Cuándo había prometido yo un apoyo de por vida? Había ofrecido ayuda temporalmente después de su jubilación, pero de alguna manera eso había evolucionado en un arreglo permanente esperado. Mamá, papá, me estoy recuperando de una cirugía mayor y cuidando a 2 niños pequeños. Esta conversación ha terminado, dije con firmeza, antes de alejarme de la puerta. Ignorando sus continuos golpes y súplicas. Más tarde ese día,
recibí un correo electrónico grupal de mi padre, dirigido a toda la familia extendida, detallando cómo los había abandonado en su momento de necesidad después de que ellos habían sacrificado todo por mí. El correo convenientemente omitía su negativa a ayudar con los mellizos durante mi cirugía de emergencia, pintándome en cambio como una hija ingrata que de repente los había cortado sin razón. Lo que no habían anticipado fue la reacción adversa. Mi primo Michael, que vivía cerca de mis padres, respondió al grupo: «Tío Robert, ¿no acabas de comprar un barco nuevo el mes pasado? Y tía Diana, ¿no era esa una nueva pulsera de tenis de diamantes la que mostrabas en Acción de Gracias?». Otros miembros de la familia intervinieron, muchos enviándome mensajes privados para preguntar la historia completa. Incluso tía Patty me llamó directamente después de saber la verdad. «No tenía idea de tu cirugía», admitió. «Me dijeron que solo estabas siendo dramática por algún procedimiento de rutina y que lo usabas para castigarlos financieramente». Mientras tanto, Jessica se había puesto completamente de mi lado después de presenciar el comportamiento de nuestros padres de primera mano. Me ayudó a redactar una única respuesta fáctica al hilo de correo electrónico familiar, simplemente declarando: «Recientemente me sometí a una cirugía de emergencia con un riesgo significativo para la vida». La esposa de mi primo Michael me dejó comidas caseras. Una prima segunda que apenas conocía me ofreció sus servicios como niñera a tiempo parcial, de forma gratuita. Jessica empezó a pasar los fines de semana en mi apartamento, conociendo a su sobrina y sobrino mientras me ayudaba a recuperarme. Lo más sorprendente fue que Valerie, del hospital, me conectó con un grupo de apoyo para padres jóvenes viudos. Su primera reunión se realizó por Zoom, así que pude participar desde casa, y por primera vez desde que James murió, me sentí verdaderamente comprendida por personas que habían recorrido mi mismo camino. Mientras tanto, la situación financiera de mis padres se deterioró rápidamente. De hecho, habían estado viviendo por encima de sus posibilidades, contando con mis contribuciones mensuales para mantener su estilo de vida de viajes y compras de lujo. Jessica descubrió que habían hipotecado la casa por segunda vez hacía un año para comprar su barco, asumiendo que yo seguiría subvencionando su hipoteca principal indefinidamente. «Les han estado mintiendo a todos», dijo Jessica, sorprendida, después de ayudarlos a revisar sus finanzas a petición suya. «No están en la miseria, simplemente han gastado de más. Estarían bien si vendieran el barco y la multipropiedad de vacaciones». Sus mensajes de voz y textos, cada vez más desesperados, continuaron, pero con cada día que pasaba, su control sobre mí se debilitaba. Yo estaba construyendo algo nuevo de las cenizas de su traición, una red de apoyo genuina, basada en el cuidado mutuo y no en la obligación. Un mes después de mi cirugía, ocurrió un giro inesperado. Mis padres recibieron una notificación de embargo hipotecario. Jessica me llamó para informarme, su voz una mezcla de preocupación y exasperación. «Están en completo modo de pánico», explicó. «El banco les da 60 días para ponerse al día con los pagos o perderán la casa». «¿Y sus fondos de jubilación?», pregunté, meciendo a Emily en mi regazo mientras Ethan dormía la siesta. «Mayormente agotados. Gastaron una parte en ese barco, luego invirtieron el resto en algún plan que les recomendó el amigo de golf de papá. Perdieron casi todo», suspiró Jessica. «No digo que debas ayudarlos, Natasha, solo pensé que debías saberlo». Más tarde esa noche, recibí textos desesperados de ambos padres, que ahora abandonaban toda pretensión de preocupación por mi bienestar y suplicaban abiertamente dinero. El mensaje de mi madre fue particularmente revelador: «Nunca pensamos que realmente nos cortarías. Asumimos que solo estabas enojada y que volverías a enviar dinero después de una semana o dos». Su suposición de que mis límites no eran reales me enfureció. Todos esos años poniendo sus necesidades antes que las mías, aceptando su maltrato, nunca me habían respetado en absoluto. Mientras tanto, mi propia vida se estaba transformando de maneras inesperadas. El grupo de apoyo se había convertido en un salvavidas, conectándome con otros padres que enfrentaban desafíos similares. A través de ellos, conocí a Diana, una agente de bienes raíces cuyo esposo había muerto de cáncer 2 años antes, dejándola con un hijo de 3 años. Ella me ayudó a considerar opciones que no había creído posibles, como vender mi apartamento, que era demasiado pequeño, y usar la plusvalía para mudarme a un vecindario más asequible con mejores opciones de cuidado infantil. También había iniciado un pequeño negocio secundario de diseño de sitios web conmemorativos, inspirado en el que había creado para James. Varios miembros de mi grupo de apoyo me habían encargado sitios, y la voz se estaba corriendo. Por primera vez desde que enviudé, sentí un propósito que trascendía la mera supervivencia.
El contraste entre mi crecimiento y el colapso de mis padres se hizo aún más evidente cuando aparecieron sin previo aviso en mi apartamento de nuevo, esta vez con una hoja de cálculo detallada de sus deudas. Necesitamos $14.000 para ponernos al día con la hipoteca y evitar el embargo, explicó mi padre, su habitual tono autoritario, ahora teñido de desesperación. Los invité a entrar, no por obligación, sino por una curiosidad incipiente de escuchar su perspectiva ahora que realmente enfrentaban las consecuencias. ¿Qué tal vender el barco?, pregunté, invitándolos a sentarse en mi pequeña mesa de comedor. Tendríamos una pérdida, protestó mi padre. ¿Y la multipropiedad?, agregó rápidamente mi madre. Lo hemos intentado, pero el mercado está fatal. Además, son nuestros lujos de jubilación. Casi me reí de la absurdidad. Lujos que no pueden permitirse. Podríamos permitírnoslos con tu ayuda, replicó mi padre, endureciendo el tono. Es lo menos que podrías hacer después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho exactamente por mí?, pregunté en voz baja, la pregunta flotó en el aire, como un desafío. Los mellizos eligieron ese momento para entrar tambaleándose en la habitación, Ethan aferrando su camión favorito y Emily balbuceando alegremente. Los rostros de mis padres se suavizaron al instante. Ahí están nuestros preciosos bebés, arrulló mi madre, extendiendo la mano hacia Emily, quien rápidamente se escondió detrás de mis piernas. Ellos no los conocen, afirmé samplemente. ¿Los han visto, qué, 3 veces en sus vidas? Eligieron no involucrarse. Eso no es justo, protestó mi padre. También somos personas ocupadas. Demasiado ocupados para sus únicos nietos, demasiado ocupados para ayudar a su hija durante una cirugía de emergencia, pero no demasiado ocupados para pedir dinero, observé. Creo que eso dice todo sobre sus prioridades. El rostro de mi madre se desmoronó, ya no podía distinguir si era una emoción genuina o una manipulación calculada. Sin tu ayuda, lo perderemos todo. Susurró. Yo perdí a mi esposo, respondí con voz firme. Mis hijos perdieron a su padre. Nosotros sobrevivimos. Ustedes también sobrevivirán. 3 meses después de mi cirugía, mis padres se enfrentaron a lo inevitable, se vieron obligados a vender su casa para evitar el embargo. Jessica me mantuvo al tanto de su situación, aunque yo mantuve mi distancia. Habían logrado encontrar un modesto condominio, reduciendo significativamente su propiedad frente al lago de 400 metros cuadrados. Mi padre había vendido a regañadientes su barco con pérdidas, y finalmente habían logrado deshacerse de la multipropiedad por una fracción de lo que habían pagado. En realidad te están culpando a ti por sus problemas financieros frente a todos, me informó Jessica durante una de sus visitas semanales. Es extraño verlo. Le dicen a cualquiera que escuche que los abandonaste después de prometerles apoyo de por vida. Que hablen, respondí, sintiéndome sorprendentemente imperturbable. La verdad hablaría por sí sola, y así fue. Mi familia extendida se había unido en gran medida a mi alrededor después de conocer la historia completa. Incluso la hermana de mi padre, que siempre había tomado su lado en las disputas familiares, me llamó para expresar su apoyo después de enterarse de su negativa a ayudar durante mi cirugía. Mientras tanto, mi propia vida había dado un giro espectacular. Diana, de mi grupo de apoyo, me había ayudado a encontrar y comprar una pequeña casa de 3 dormitorios en un vecindario familiar. Los pagos de la hipoteca eran en realidad menos que el alquiler de mi apartamento, y los mellizos tenían un patio trasero para jugar por primera vez en sus vidas. Mi negocio secundario de diseño de sitios web conmemorativos había crecido lo suficiente como para que pudiera reducir mis clientes de diseño gráfico y concentrarme en un trabajo que se sentía significativo. Olivia todavía me ayudaba con el cuidado de los niños 3 días a la semana, pero yo había ajustado mi horario para maximizar el tiempo con Ethan y Emily. Lo más importante es que había encontrado una comunidad, los vecinos trajeron cazuelas cuando nos mudamos, el grupo de apoyo organizó citas de juego, Jessica se había convertido en una hermana genuina en lugar de una competidora por el afecto de nuestros padres. Incluso Valeria del hospital ocasionalmente pasaba con sus hijos. Había perdido a mi esposo y cortado lazos con mis padres, pero de alguna manera me sentía menos sola que nunca. 6 meses después de mi cirugía, recibí una carta manuscrita de mi madre. Estuve a punto de tirarla sin abrir, pero la curiosidad me venció. Dentro había algo que nunca había visto, una disculpa genuina. He tenido tiempo para reflexionar sobre mi comportamiento, escribió. Verte construir una vida sin nuestra ayuda me ha obligado a confrontar algunas verdades dolorosas sobre mí misma como madre. Estaba celosa de tu independencia, tu resiliencia.
Me resentía que no parecieras necesitarme de la manera en que yo necesitaba a mi propia madre. Pero ahora veo que sí me necesitabas, solo que no de las formas en que yo quería ser necesitada. Cuando nos pediste que cuidáramos a los mellizos durante tu cirugía, estabas pidiendo ayuda y te fallamos por completo. Lo siento profundamente. La carta continuaba explicando cómo habían reestructurado por completo sus finanzas. Mi padre había conseguido un trabajo a tiempo parcial en una ferretería local, habían vendido la mayoría de sus artículos de lujo y vivían modestamente por primera vez en décadas. Ella no pedía dinero ni siquiera perdón, solo el reconocimiento de su disculpa. Le mostré la carta a Jessica, quien se mostró escéptica. Llevan semanas hablando de escribirte. Papá estaba en contra al principio, pero creo que él también está empezando a ver las cosas de otra manera, especialmente después de su susto cardíaco el mes pasado. ¿Susto cardíaco?, pregunté, preocupada a pesar de mí misma. Solo presión arterial alta y dolores en el pecho, pero lo asustó. Ahora está medicado y siguiendo las órdenes del médico, explicó Jessica. Creo que enfrentarse a la mortalidad lo ha humillado un poco. No estaba lista para responder a la carta de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos. ¿Era un remordimiento genuino o otra táctica de manipulación? ¿Habían cambiado de verdad o simplemente estaban adaptando su estrategia? Esa noche, miré viejas fotos familiares por primera vez desde que corté lazos. Detrás de las caras sonrientes, vi patrones que antes había ignorado. Mis padres siempre habían sido actores, desempeñando el papel de padres perfectos mientras atendían sus propias necesidades primero. Un año después de mi cirugía, finalmente accedí a reunirme con mis padres en un lugar neutral, una cafetería tranquila cerca de mi nuevo hogar. Cuando llegaron, apenas los reconocí. Mi padre parecía más pequeño de alguna manera, su postura segura reemplazada por un semblante más humilde. La ropa de diseñador de mi madre había sido cambiada por prendas sencillas y prácticas. Los mellizos estaban con Jessica esa tarde, yo no estaba lista para una reunión familiar todavía. Nos sentamos en un silencio incómodo hasta que mi padre hizo algo sin precedentes, lloró. He sido un padre terrible, admitió, con la voz quebrada, y un abuelo aún peor. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que ahora lo veo, lo egoístas que hemos sido. Mi madre extendió la mano por la mesa, sin llegar a tocar la mía, pero gesticulando hacia ella. Hemos pasado meses en terapia familiar, explicó. Fue idea de Jessica, y al principio nos resistimos, pero ha sido transformador. No me apresuré a perdonarlos ni a hacer promesas que no pudiera cumplir. En cambio, compartí fotos de los mellizos y les conté sobre nuestra nueva vida. Escucharon sin interrumpir, sin hacer que se tratara de ellos, quizás por primera vez. Al despedirnos, mi padre preguntó en voz baja, ¿sería posible, algún día, conocer a nuestros nietos? Consideré esto cuidadosamente antes de responder, eso depende de sus acciones, no de sus palabras. Si están genuinamente comprometidos con el cambio, podemos empezar con visitas cortas y supervisadas. Pero entiendan esto, mis hijos solo tendrán relaciones con personas que respeten a su madre. Al salir de esa reunión, no sentí ni el peso aplastante de la obligación ni el resentimiento ardiente que había definido nuestra relación durante tanto tiempo. En cambio, sentí algo nuevo, la serena convicción de una mujer que conocía su valía, que había establecido límites y los haría cumplir sin disculpas. Si mis padres podrían cambiar verdaderamente, estaba por verse. Pero yo ya me había transformado de una hija desesperada por aprobación en una madre feroz en su protección y clara en sus expectativas.